buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuando son las 6:02 de la tarde arrancamos el espacio de Hogares Compartidos y damos la bienvenida a Félix. Muy buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, un miércoles más aquí con todos vosotros para hacer o intentar hacer todo lo amena que sea posible, pues este ratito de radio. Pues sí, bueno, hoy tenemos un programa que vamos a dar bastantes tirones de orejas, pero vamos a empezar por la parte buena. Sí. Y es que de parte de Hogares Compartidos tenemos noticias bastante halagüeñas y bastante optimistas. Sí, de momento el camino sigue siendo un poquito muy lento, pero hacia adelante, y sí, según mis oídas, que son de oídas, como bien ya digo, pues sí, la perspectiva es que dentro de nada o dentro de muy poco se pongan en funcionamiento pues 2 nuevos pisos más que formen ya y vayan ampliando y rompamos la tesis de ese número 13, ¿no? Bueno, ya casi entonces estamos rompiendo, ya ahí en adelante. Sí, por eso digo que ya es cosa positiva y una de las cosas que yo creo que en algunos momentos atrás hemos comentado es de que yo creo que sería interesante que Hogares fuera ampliando, ¿no?, el lugar en el cual tiene depositados esos pisos o tal, y uno de ellos ya se va a ampliar un poco más el área y ya no va a ser dentro de la ciudad o del casco urbano, pero muy cerquita de Valencia. Sí, sí, además me ha comentado fuera de micros donde es, y la verdad es que está muy cerquita y muy buena zona también, porque se puede respirar aire puro. Sí, no, y además hay buen formato de comunicación y hay todo, o sea, las cosas mínimas que se pueden necesitar, pues las tienes allí a mano también, ¿no? Estupendo. Pues, ¿empezamos a dar palos, Félix, o seguimos en la línea optimista? ¿Quieres comentar algo más? No, el optimismo, a través de dar palos, siempre con optimismo, pero vamos, con palo, con pandereta y zambomba, como comentábamos en algún otro capítulo. La verdad es que sí, que estos recién llegados y estas personas que nos lo montaban y nos lo contaban 2 meses antes de esas últimas elecciones, en las cuales venían dispuestos a quitar a los malos para ponerse ellos, pues yo, en lo poco que llevamos de legislatura, estoy viendo que unos no eran tan malos y estos, el buenismo no aparece por ningún lado. Porque os han hecho, eso que está de moda ahora, los recortes, os han hecho un pequeño recorte, ¿no? Un pequeño gran recorte. Claro, un pequeño gran recorte que para ellos, por ejemplo, en los cuales su nómina tiene bastantes ceros, en la nuestra pues no es así. Y si bien es verdad que el gobierno central nos sube las pagas no contributivas en una cuantía, yo creo que son 20 euros aproximadamente al mes, la ayuda que se nos viene prestando desde creo que hace más de 3 años en la Generalitat, de una cuantía de 180 y tantos euros, pues se nos quita, y digo quitar porque es que no la suben o no la aprueban, sino que nos quitan de esa cuantía 50 euros todos los meses. En concepto de nada en concreto, porque no se han dado ninguna explicación. Claro, yo creo que la única explicación, o yo dejo esa pregunta en el aire, es que alguna de las personas de que han firmado o están de acuerdo en llevar a cabo ese formato, pues se nos dé un mínimo de explicación el por qué se han visto en la necesidad de tener que recortarnos esos 50 euros, y a lo mejor es posible que sea una de las medidas básicas para que los presupuestos de la Generalitat pues puedan seguir teniendo superávit. Es que los estanques, Félix, salen caros. Ahora luego lo comentaremos para que la gente sepa por dónde vamos, pero hay una serie de obras muy importantes que requieren un dinero y bueno, luego hablaremos. Pues hoy, Félix, me gustaría arrancar con una palabra que ojalá no lo hubiéramos tenido que nombrar, pero tristemente a los hechos me remito. Haremos ahora una pequeña, digamos, un pequeño repaso en los hechos acontecidos, porque a lo mejor cuando vemos ciertos hechos o ciertas acciones separadas en el tiempo y no las unimos, pues a lo mejor nos puede rechinar cuando la vemos, nos puede molestar, pero bueno, ahí se queda. Pero cuando nos damos cuenta que en un corto periodo de tiempo esas acciones siguen la misma línea y van por el mismo camino, ya la alarma suena y yo al menos me preocupo. Y espero que la gente que tenga un poquito de 2 dedos de frente también se preocupe, porque es una tendencia peligrosa. La palabra en cuestión es aporofobia.
La porofobia, para aquellas personas que no sepan lo que es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio. No puede devolver nada a cambio, repito. Teniendo claro esa palabra, ahora veremos los hechos y luego al final de lo que hablemos veremos si hemos acertado con esa palabra hoy o no hemos acertado. Vamos un poquito hacia atrás en el tiempo. Nos vamos a marzo del 2022. Aquí es donde tuvo lugar en Alicante la que se llamó la Ordenanza de la Vergüenza. La ordenanza entró en vigor a finales de marzo de 2022 tras ser aprobada en pleno con los votos a favor del PP, Ciudadanos y de Vox. La aplicación de esta polémica normativa, aprobada en febrero de 2022 con los votos a favor de PP, Ciudadanos y también con los votos a favor de Vox, contemplaba multas de hasta 750 euros por dormir en la calle y hasta 3.000 euros por comportamientos que adopten la mendicidad, entre otras sanciones. Dando un paseo, la gente después de esto, pues las principales avenidas de la ciudad, como La Esplanada, Rambla o Masionave, se pudo ver un descenso considerable del número de personas que antes pues estaban viviendo allí, estaban ejerciendo la mendicidad y luego lógicamente por temor a esto pues no podían estar. Claro, una persona que vive en la calle, porque realmente es irrisorio, estas multas, no puede llegarle nunca la notificación de multa porque generalmente no tiene un domicilio fijo, por eso están viviendo en la calle, no están empadronados, con lo cual esas multas se quedaron, o esas órdenes administrativas se quedaron en agua de borrajas. De hecho, más tarde esto fue declinado, es decir, esto se llevó a juicio y los 5 artículos más lesivos de la controvertida ordenanza de convivencia cívica, más conocida como Ordenanza de la Vergüenza de Alicante, relativos a la mendicidad y la prostitución, fueron anulados por el máximo tribunal del País Valencià, porque se dieron cuenta que no tenía nada que ver. Hay testimonios, por ejemplo, un hombre, Jaime, que llegó a la calle por falta de apoyo familiar, teniendo problemas además de salud en una pierna. Claro, él decía que la ordenanza no sabía muy bien en qué consistía, simplemente sabe que llegó un día la policía local y tenían que desalojar la zona donde estaban. Le quitaron todos sus enseres, lo poco que podía tener, colchones, mantas, se lo tiraron y le dejaron con una mano delante y otra detrás, amenaza de multa, diciendo, aquí no puedes estar, vete. Claro, decía, ¿y dónde me voy? Sí, yo incrementaría ese relato, que es totalmente cierto en hechos totalmente comprobables, es que encima ha habido veces que incluso si llevabas 20, 30 o 40 euros en tus bolsillos, consideraban que eso era fruto de esa mendicidad y también te los quitaban, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, y hablando un poco castellano, te dejaban en bolas, ¿no? Y ya no es que te dejaran en bolas o te quitaran lo poco que tenías, sino el tipo de humillación que tienes que sufrir, porque incluso, no sé, llegas a la propia conclusión de que no eres una persona, que no tienes derecho a vivir, que no tienes derecho a nada, ¿no? Además, alegaba Jaime, que no le comentaba, que cuando le tiraron el colchón no se lo tiraron gratuitamente, sino que lo hicieron por su bien, porque decían que podían prenderle fuego y provocar un accidente para él y para la gente que estaba con él. Entonces, para evitar que se lo quemaran, pues se lo tiraron. Sí, el hecho es justificar cualquier actitud que ellos llevan a cabo, considerando que encima lo hacen por nuestro bien, hacen por tu bien, ¿no? O sea que no nos queda incluso muchas veces que, aparte de esa humillación y sentirse que no eres persona, es pues que les des las gracias porque te están favoreciendo la vida, ¿no? Pues recordamos que esto fue, para que nos quedemos las fechas claras, en marzo de 2022 es cuando se aprobó. Saltamos al 18 de diciembre de 2023. Noticia que salió en muchos medios y adelantamos que a las 7 menos cuarto hablaremos además con la directora de esta ONG de Ayuda a la Familia para que nos explique esa solución que en algunos medios de comunicación dicen que se dio. Nos va a comentar que es totalmente falsa, no hay solución como tal, pero bueno, luego lo veremos más adelante con ella. Titular: prohíben el reparto de comida en el río a 650 personas sin hogar por un aumento de basura y de conflictos. El segundo teniente alcalde de Vox
y concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, justificó este miércoles que el 1 de enero no se prorrogue la licencia a la ONG Ayuda a una Familia para repartir comida en el río a personas sin recursos sin tener habilitado otro lugar alternativo por razones de salubridad, seguridad, limpieza y después también por la dignidad de las personas. Esto me hace mucha gracia. Y ha asegurado que buscará lo antes posible otro espacio. Quiero que recordéis estas palabras que estamos dando porque después, cuando hablemos con Marisé, vamos a comprobar si realmente la solución que se ha buscado ha ayudado a contribuir a la dignidad, salubridad, seguridad y limpieza de las personas que están en esa nueva ubicación actual. A ver si se cumple. Pero bueno, vamos a leer un poco de noticia porque tiene su miga. El portavoz del grupo municipal ha afirmado que es una situación que le preocupa particularmente, que persona más honesta y más solidaria, cachis la mar, porque ahí se producían situaciones indignas de personas que realizaban actividades que se deben realizar en lugares que tengan una mínima privacidad. Estamos hablando de dar comida. No sé yo si ha ido alguna vez este hombre a un camping o ha ido a la playa en verano y la gente está comiendo allí. No sé si eso mismo también le provoca esa reacción, pero bueno. Y que ensucian el cauce del río y nuestros jardines. Le recomiendo también a este concejal, a Juan Badenas, que se pase después de reuniones, procesiones, festivales de música, conciertos, mítines, y que me diga cómo se encuentra el suelo, si hay limpieza, si no hay botellas, si no hay papeles tirados, si no hay panfletos en el suelo, porque a lo mejor si cortamos por la misma línea, a lo mejor eso también tenemos que regularlo. Pero bueno, esa era otra historia. En las circunstancias en las que está, yo creo que se tendría que haber cortado hace ya bastante tiempo, dice él. Pero como tiene el permiso hasta el 1 de enero, pues se va a mantener hasta esa fecha, pero prorrogarlo sería una temeridad. Claro. Una temeridad. Por ello justificó que no se mantenga la licencia hasta que no se encuentre un espacio alternativo. No está bien, esta frase es para enmarcarla, no está bien que los vecinos que viven alrededor de la zona donde se produce esto y todos los valencianos tengamos que contemplar escenas absolutamente inapropiadas e indignas para el ser humano. Badenas, aseguró que va a tratar de habilitar un lugar alternativo lo más rápidamente posible, ya lo ha hecho, donde pueda haber aseos, luego veremos los aseos que hay, pero señaló que a veces el encontrar espacio no es tan fácil, y sigue en su línea. Yo no sé por qué se ha consentido hasta ahora que se produjera y desde luego en lo que a mí respecta voy a colaborar y hacer todo lo posible para que estas personas se encuentren en un lugar más digno donde puedan recibir esos alimentos. Esta frase también quiero recordar, es decir, me la voy a subrayar porque cuando hablemos con Marisé vamos a ver si esto es cierto. Desde Ayuda a una Familia, la ONG en cuestión, califica la medida de alarmante, puesto que prestan ayuda a más de 700 personas entre ciudadanos sin hogar, inmigrantes desamparados y refugiados que se encuentran ahora en peligro inminente de morir por hambre y desnutrición. Para la entidad, la revocación de la autorización constituye una flagrante violación de tratados internacionales y directivas del Parlamento Europeo que claramente establecen la obligación de garantizar el acceso ininterrumpido a la ayuda humanitaria. La Fundación Ayuda a una Familia, consciente del riesgo vital que enfrenta esta parte vulnerable de la población, anunció su decisión de continuar la distribución de ayuda humanitaria hasta que el Ayuntamiento autorice un punto de distribución alternativo, restablezca la autorización revocada o preste directamente ayuda humanitaria. La Fundación no escatimará esfuerzos para evitar un drama humanitario. ¿Cómo ves la noticia, Félix? No, la noticia no es más que un suma y sigue del comentario que comentaba o que te hacía hace un ratito, ¿no? En teoría se han quitado a los malos y han venido los buenos. Ahora resulta que los buenos ya no es que consideren que habemos ciudadanos de primera o de segunda, sino que habemos personas, ya no ciudadanos, sino personas que no tenemos ni derecho ni siquiera al poder obtener, debido a las circunstancias en que te encuentras, de no tener trabajo, no tener una casa, no tener ningún tipo de prestación, ni siquiera poder conseguir o tener derecho a ese plato de comida o a ese bocadillo, que tampoco la mayoría de las veces, y debido a la precariedad de los sitios donde los tienen que entregar, tampoco son platos de comida como propiamente se dice, sino a lo mejor es un bocadillo o una lata de sardinas y poco más allá, ¿no? O sea que tampoco es mucho más.
Y bueno, esto no queda aquí, porque seguimos. 15 de enero del 2024. Esto nos pilla cerquita. El ayuntamiento construirá estanques bajo los puentes para evitar asentamientos. El Ayuntamiento de Valencia completará la instalación de cámaras de vigilancia en el Jardín de Turia y construirá nuevos estanques bajo los puentes del viejo cauce para evitar asentamientos ilegales. Así lo han anunciado fuentes municipales tras la reunión mantenida, adivinemos entre quién, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, del PP, y el concejal de Parques y Jardines, como no, y el segundo alcalde, Juan Manuel Badenes, de Vox. En esta reunión han estado presentes técnicos de Parques y Jardines, como el comisario jefe de policía local, José Vicente Herrera. El anuncio de construir más estanques debajo de los puentes del cauce coincide con las operaciones policiales realizadas en el río hace unas semanas y con las críticas del Servicio de Parques y Jardines a una ONG que distribuye comida gratuita a personas sin techo y vulnerables, la que hemos comentado hace un momentito. Sí, justo, además de hecho, y en relación al relato que estás comentando, yo tuve como hace aproximadamente 2 meses, que ya hemos comentado que estamos haciendo todo un tipo de filmaciones debido a mis andaduras y tal, y entonces una de las zonas donde fuimos a filmar es precisamente en esas partes del río, en la cual yo soy conocedor desde hace, soy conocedor del refugio de los puentes del río Turia, o el viejo cauce del Turia, desde los años 70, o sea que no es que los conozca de ahora. Y en los cuales, pues sí, estuvimos precisamente en uno de esos parques, uno de esos puentes en los cuales hay habilitado un tipo de fuente, un tipo de balsa y tal, y había pues como 8 o 10 tiendas de campaña, con lo cual yo creo que esa es una de las zonas donde ellos las han debido de quitar ya y están buscando esa estructura para que no pueda ponerse o acomodarse la gente, ya digo, debajo de un puente, y el que puede tener el cobijo de una tienda de campaña, bien, pero la mayoría de ellos es que ni siquiera el cobijo o el techo de la tienda de campaña, con lo cual no sé dónde están los avances y dónde están esa forma de hacer de que cada día la igualdad esté más igualada y no todo al revés, ¿no? Pero además, es que de estas noticias se sacan varias cosas. Una es la línea peligrosa que se está llevando en relacionar la gente que vive en la calle con delincuencia claro. Y gente peligrosa, cosa que es totalmente falsa. Porque una persona que está viviendo en la calle, durmiendo en la calle, cuando tú pasas por delante, lo que tiene es más miedo él que de la persona que está andando por ahí. Doy fe porque la persona que está en la calle únicamente, además tu Félix lo corroborará, quiere estar tranquilo, quiere dormir y ya está. Sí, ¿no? Y bastante tiene con mantener todos los complejos que esos normales o esas personas tan sanadoras y tan constructoras de la igualdad nos hacen coger, ya te digo, en el fundamento de considerarte tú mismo sin necesidad que te diga nadie asqueroso, sentirte tú asqueroso. Entonces, eso por un lado, la línea tan peligrosa, porque estamos viendo que hemos hablado de marzo, de diciembre y de enero. Poquitos meses de una a otra, sobre todo la de diciembre y la de enero, contar días que se llevan de una a otra, es decir, muy poquitas. Hombre, yo lo dejo dicho ahí, ¿no? Ojalá, por ejemplo, ese otro comentario que he hecho, que nos viene ya este mes, ¿no? En la quita de esos 50 euros, ojalá esos concejales, esos 50 euros, yo firmaría ahora mismo que esos 50 euros que se nos quita a las personas que cobramos las no contributivas, pues yo lo dedicaran para eso, para habilitar y para que esas personas que están en situación todavía más precaria que la nuestra, pues se hiciera realidad y que tuvieran un lugar mínimamente más digno que debajo de un puente, ¿no? Claro, porque yo en estas noticias, aparte del miedo que da por la línea que están llevando y las acciones que están tomando, por otro lado, la pregunta es, vale, muy bien, ¿quieres unas condiciones más que no sean tan insalubres, condiciones de higiene? ¿Qué hacemos con ellos? Vale, ¿quieres poner estanques? Primero, que es una barbaridad, porque va a costar mucho dinero, y aparte, yo no sé si hemos contabilizado en algún momento todos los puentes que hay en el río Turia, pero si en cada río tenemos que poner un estanque,
vamos apañados. Y recordemos que en verano el agua estancada es un foco de mosquitos. Pero además con la tristeza del fundamento de tener que poner esas piscinas ahí para quitar una realidad Claro. que tendrías que buscar la forma, o tienes que buscar la forma de darle otro tipo de salida, y no con ese tipo de humillaciones y todavía más, no sé, incluso xenófobas, ¿no? Claro, es que a lo mejor en vez de construir estanques, pues se podían hacer, pues no sé, como casetas, Sí. que estuvieran allí como si fueran un albergue. Sí, unas carpas. Unas carpas y habilitarlas para que la Claro. gente, ¿quieres que esté en condiciones humanas? Claro. Pues vale, habilitar unas carpas con su baño, con su lavabo, Sí, con sí, su aunque aseo, solo las dispongan de X horas durante la noche. con literas, Y durante el y día ya está, tengas que salir a buscar tu puesto de trabajo, pero salgas en condiciones después de haberte dado una ducha, después de exactamente. haber tenido un desayuno, aunque sea mínimo, pero tenerlo. Claro, porque es que la solución que están planteando es lo que los quitamos porque la gente que vive ahí y los valencianos no tienen por qué ver eso. Es que no es que tengan que ver eso, es que eso está pasando, eso existe. Claro. Si no lo quieres ver, pon soluciones. La solución no es Claro. como el que barre, levanta la alfombra y mete la mierda Claro. debajo de la alfombra Claro. para que no se vea. Claro. No, la solución es buscar qué hacemos con esas personas. Porque, recalco, son personas. Aunque a este señor, no sé si le gustará llamarlas así, pero aunque le pese, son personas. Ujú. Son personas que tienen sus derechos. Y aunque él no los reconozca, los tiene. Entonces hay que buscar otras soluciones. Por suerte, del día 16 de enero, porque esta noticia tiene una solución o una respuesta, por así decirlo, Catalá, la alcaldesa de Valencia, habló de la propuesta de Edil Badenas como algo en una fase muy inicial. Y ya advierte ella que no vincula el sinogarismos a los puestos de Jardín del Turia. Un poco se desmarca, vuelve a repetir que la Delegación de Parques y Jardines está haciendo un estudio y está en una fase muy inicial del proyecto, ya que es muy ambicioso porque hay muchos puentes en el cauce y más adelante pues se planteará el estudio completo en cuanto al tiempo que se llevaría a cabo y el coste de la ejecución. Sí, sí, no, Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Por mejor esos 50 euros, pues decía antes lo de los estanques que os han quitado, es para construir los estanques para que la gente esté ahí y se vaya, que también puede ser. Sí, caben las dos posibilidades, pero yo optaría que por lo menos, pues eso, los dedicaran a eso, a juntar esos 50 y 50 y 50 dentro de las miles de personas que se nos quita ese dinero, en habilitar unas carpas o habilitar una zona de acondicionamiento en las que esas personas notaran un poco menos esa humillación y esa degradación de personas, ¿no? Claro, Catalá también dice que el sinogarismo no lo vincula ni a los puentes ni a un lugar terminado. En cualquier ciudad hay que abordarlo de forma transversal. Se les da a todos ellos la posibilidad de pernoctar en un albergue. Es lo que hay que darles, una opción real, y no pararemos hasta que no haya nadie durmiendo en la intemperie. Eso es muy bonito, pero eso de que a todo el mundo se le da la opción de pernoctar en un albergue, yo creo, Félix, que no es así. No, es así, porque además vuelvo a decir que yo, por circunstancias, hay unas plazas limitadas y esas plazas están ahí, y en el momento de no ser casos muy, muy extremos, como pueda haber cualquier tipo de tempestad o cualquier tipo, ahora que estamos en invierno y llega una crudeza de invierno, y entonces se refuerzan, pero el refuerzo tampoco quiere decir que se complementan todas las personas que estén sin cama o sin sitio para poder dormir, sino que se limitan unas plazas y cuando estas plazas se cubren ya está, el resto se queda fuera. Claro, es que es muy bonito decir, se le da un albergue para que no haya intemperie, pero es que realmente no es así, Claro. como bien comentabas. Y luego también hay que comentar que los albergues, que es una solución, evidentemente, pero no son maravillosos. Porque los albergues, por un lado, además tú, Fred, lo sabrás mejor que nadie, uno de los inconvenientes es la falta de privacidad, ya que estáis bastante juntitos unos de otro. Limitaciones de tiempo y horario, porque Sí. no podéis estar cuando queráis y como queráis, No, sino que hay- tenéis una entrada, una salida y una duración de tiempo. Claro, hay no que podéis- marcar unas normas que vamos, yo las veo que son necesarias, pero que son limitadas también y que eso, que te habilitan la estancia al mínimo, porque luego el resto de la calle te ves abocado a tener que estar en la calle, como se dice, ¿no?
Claro, luego condiciones de vida precarias, porque aunque no estés en la calle, los albergues buscan un lugar seguro, pero las condiciones de vida pueden ser precarias por la falta de recursos, la gran demanda que puede resultar en instalaciones limitadas como camas incómodas, baños compartidos o falta de higiene en general, porque tampoco hay recursos suficientes para albergar a tantas personas. Y luego, por supuesto, el riesgo de violencia y conflictos, porque al estar personas que viven en la calle todas pegaditas, todas juntas, pues supongo que alguna pelea que otra pues se ha podido dar también. Sí, porque además es que da la circunstancia que cuando estás tan bajo de todo y sin nada de nada, los nervios sí que están a flor de piel, y entonces cualquier cosa que incluso, fíjate, el hecho de que estemos dos personas que estás viviendo o estás en la calle, y el hecho de que los dos seamos fumadores y uno de ellos no haya podido tener el recurso o haya podido tener la beneficencia de poder sacar, ya es roce y es causa, puede ser de un motivo, ya no te digo ante un plato de comida o ante un saco de dormir o ante unas zapatillas o unos pantalones que también necesitas, ¿no? Claro, eso... Pero que yo creo que más que la gente que está en esa situación sea conflictiva, es la situación la que claro, es conflictiva. No, está claro, pero sobre todo es que no son reales o no dan soluciones realistas. Es decir, por un lado, el de Vox tira por esconder y aquí no pasa nada, y por otro lado, Catalá pues quiere, pues digamos, actuar de buenismo y decir que tenemos albergues para todos, puede estar todo el mundo, pero es que yo creo que la desconoce, porque si no lo diría, desconoce la realidad. Y a lo mejor tendría que entrar a algún albergue y preguntar, ¿aquí caben todos el tiempo que quieran y cómo quieran estar? ¿O qué requisitos hay para poder entrar? Porque si tenemos en Valencia, en el último censo creo que eran 837 personas que estaban viviendo en la calle, ahora se va a hacer otro censo nuevo y que seguramente se habrá incrementado por el tema de la pandemia, subidas de alquileres, subidas de hipotecas, pues mucha gente se ha visto abocada otra vez a vivir en la calle porque no tiene recursos para pagar todo eso. Seguramente, no sé si se duplicará, espero que no, pero que se ha incrementado seguro. Entonces hay que ser realistas y ver los albergues que tenemos en Valencia, la capacidad que tienen y realmente las opciones reales que tiene la gente que vive en la calle para acceder a estos albergues. Sí, yo uno de los problemas que veo en el mundo de la política es que precisamente es eso, la basan en una teoría que además es una teoría, y voy a decirlo con todas las palabras, muy egoísta, porque depende del cargo que ostente el político en cuestión, se desmarca un poco, puede ser incluso de la Constitución o de los hechos democráticos, es que los gustos o los pensamientos personales no tiene por qué desarrollarlos en su cargo político, sino atender a lo que marca la Constitución, ¿no? Y yo creo que ese problema todavía hay muchísimas personas en la política que anteponen sus ideas, sus creencias y sus colores ante una realidad que tendría que ser totalmente neutra y luchadora por parte del que sea, piense lo que piense y defienda lo que defienda. Pues sí, y bueno, después de hablar todo esto, que recordamos que ahora a las 7 menos cuarto hablaremos con Marise para que nos cuente esa solución que ha dado, pues yo creo, Félix, que la palabra que hemos definido, la de aporofobia, dado las noticias que hemos visto, yo creo que estaba bien seleccionada. Sí, lo que pasa es que tristemente dejamos las campanas al vuelo, pero eso es una triste realidad de que todavía mientras tengamos esos pensamientos que son los que imperan y marcan y firman toda una serie de normas y comportamientos a seguir, pues queda mucho trabajo todavía por delante, ¿no? Pues sí, queda mucho trabajo por delante y esperemos que a este maravilloso edil de Vox pues le frenen un poco los pies y que viviera la experiencia de lo que es estar una semana en la calle y yo además sería muy bueno y le daría opción a eso, a tener un buen saco de dormir, tener una buena esterilla, llevar una buena mochila y bien calzado porque la persona que está en la calle tiene que caminar por todos lados porque por no tiene ni para poderse subir a un autobús o al metro, ¿no? Y entonces quizás después de esa semana teniendo esas vivencias, a lo mejor su comportamiento cambiaba un poco con respecto a todas esas ideas, ¿no? Sí, y sobre todo matizar y desvincular radicalmente una persona sin hogar con delincuencia. Sí, porque es que es peligroso que se está incitando mucho por ese camino y realmente cuando yo paseo por el río por la noche
o a lo mejor salgo a correr y se me hace de noche y tengo que volver, a mí no me da miedo la gente que vive en la calle. A mí no me da miedo la gente que está en las tiendas de campaña que va a su bola. Sí, o está en un banco tumbado, tapado exacto, con una manta. a mí los que me dan miedo y me asustan son las personas que bajan el río, que no son precisamente vagabundos sin techo, sino que saben a lo que van, saben dónde se tienen que esconder y saben lo que van a hacer. Sí, además y te aseguro que no colores, son... con unos colores muy marcados de ideales, ¿no? Entonces, a mí esa gente es la que me da miedo, la que puede sacar una navaja y quitarte la bici, quitarte el móvil, quitarte lo que tengas, o si es una chica la que va andando, darle un susto y algo más que un susto. Sí, además, esa es la gente que tiene que vigilar y da miedo, no la gente que está en su tienda de campaña, porque no son los mismos. Entonces, claro. eso quiero recalcarlo y sobre todo que quede claro, que la gente que vive en la calle, que duerme en la calle, no es sinónimo de delincuencia ni de delincuentes, claro. porque se está intentando relacionar con estas noticias, y lo estamos viendo desde marzo de 2022, multar la mendicidad, multar a la que vive en la calle como si está haciendo algo malo, claro. que es que me recuerda a la ley de vagos y maleantes, y peligrosamente claro, me recuerda claro. mucho. Sí. Entonces, vamos a hacer que las personas que yo confío en las personas que somos inteligentes, son inteligentes, tienen dos dedos de frente, que desvinculen estos mensajes que nos están dando o se nos quieren dar, y que no tiene nada que ver una persona que vive en la calle con la delincuencia. Sí. Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro. Sí, no totalmente, pero que vamos, lo que sí que tienen es que entrar en razón y marcar esas diferencias que nosotros estamos comentando, ¿no? Perfecto, pues bueno, Félix, ya te adelanté que hoy vamos a tener un poco de pelea y había que comentar esto. No, pelea no, vamos haciendo que la orquesta vaya ganando más instrumentos. Si hablamos de pandereta, pues añadimos zambomba y cualquier día meteremos una trompeta también, que también... Claro, es que lo que ocurre, como ha sido en sucesos que se han dado dilatados en el tiempo, pues a lo mejor no se aprecia el mensaje que puede haber detrás, pero cuando las coges las noticias, las lees una, otras, y ves que los protagonistas son los mismos y que la tendencia es la misma, pues dices, cuidado, que a lo mejor no es casualidad lo que está pasando. Sí, hace 4 días estaban bombo y platillo las colas del hambre, y tristemente estas colas del hambre siguen creciendo y cada día se nota menos y se habla menos de ello. Pues sí. Pues Félix, nos vemos la semana que viene, a ver si tenemos un tema más alegre o seguiremos sacando los guantes. Los guantes, totalmente. Hasta la semana que viene.